Buen día, estimados estudiantes, bienvenidos a la clase del día de hoy. Les comento lo siguiente. En la clase anterior no pude tener conexión con ustedes por el motivo de que tuve fallas en la luz. Quemó un transformador en el sector en el que me encuentro y me quedé sin luz todo el día. Pero ya se solucionó ese problema y aquí estamos con ustedes para poder seguir aprendiendo. Ok, la clase iniciaba a las 10:45, hicimos el tiempito, son las 10:51 y hasta el momento no contamos con estudiantes conectados. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle unos minutitos hasta que se conecten y poder iniciar la clase, y en caso de que no se nos conecte ningún estudiante, de igual forma vamos a impartir el conocimiento. Cabe recalcar que el link de la plataforma estuvo conectado con horas de anticipación, estuvo publicado en la plataforma educativa para que ustedes puedan ingresar y tener acceso a la reunión y poder organizarse en su horario, por supuesto, porque las clases son basadas en el horario. Ok, entonces vamos a proceder con lo siguiente. Vamos a compartir pantalla. Denme un ratito, vamos a compartir pantalla para poder visualizar el contenido que les estoy indicando. Ok, mis niños. Luego un ratito que hasta eso va cargando la pantalla para que podamos visualizar el tema del día de hoy. Estoy súper emocionada por poder estar con ustedes porque tenemos que avanzar. Ya estamos cerca, ya estamos casi fin de mes. 26 de agosto tienen que empezar a prepararse para rendir lo que es el examen mensual, que ya vamos a iniciar con eso en la siguiente clase. Vamos a hacer un repaso sobre todos los temas para que podamos igualarnos. Ok, ok, ok. Un ratito. Ya. Pueden visualizar que en la parte superior está el comunicado que les indiqué que por qué no me conecté, el motivo por qué no me conecté a la clase anterior, motivos de que se quemó el transformador, nos quedamos sin luz en todo el sector y eso fue demora en arreglar, que piden autorización y todo eso demoró su tiempo. Entonces, aquí estuvo la clase programada para el día de hoy, 26 de agosto, a las 10:45. Contamos también con lo que es el recurso del texto que tenemos, el libro, vamos a poder abrirlo. Y también contamos con lo que es la tarea en clase y la tarea en casa. Estos temas, me imagino que lo han de haber visto ustedes en el día de ayer, porque ese era el tema que teníamos programado para la clase de ayer. Entonces, hoy vamos a hacer lo que es un repaso de este tema para poder llenar los vacíos, y el que no pues tenga dudas, pues lo resolvemos. Más que todo, me encantaría extenderle lo que es la invitación para que se puedan conectar a las clases en vivo y poder compartir la información con ustedes, yo visualizarlos, y ustedes me digan, ¿sabe qué, maestra? Yo tengo esta duda, entonces la resolvemos. Independientemente del tema que ustedes tengan, siempre en la materia de física, si tienen dudas, no solo en el tema que estamos viendo, sino en un tema anterior, entonces lo resolvemos en ese momento sin ningún problema, pero para eso necesito que ustedes se conecten a las clases en vivo, por eso les extiendo la invitación. Un ratito. Listo. Ya, pueden ver lo que está programado, que es la tarea en clase y la tarea en casa. Como siempre, vamos a hacer son ejercicios, porque estamos tratando de aplicar toda la teoría que hemos aprendido. En este caso, el día de hoy vamos a hablar qué es la trayectoria. En sí, ¿qué es la trayectoria? Vendría a ser, es la línea que se describe un cuerpo al moverse en el espacio, dependiendo de su posición de destino, instante de tiempo. En palabras más simples, es el camino que sigue un objeto cuando se mueve.
Buen día, Emily, ¿cómo está? Mendieta, buen día. Buen día. ¿Usted me escucha? Le co- Sí, sí, ya, le estaba comentando al inicio de la clase que la clase anterior no me había podido conectar por motivos de que se quemó un transformador en el sector en el cual me encuentro laborando, pues, en este sector, y por eso no había luz. No tuve luz en todo el día porque demora la empresa eléctrica. ¿A usted le ha pasado eso? ¿Ha sucedido eso en su sector? Ok, estábamos hablando también de lo que es el tema de la trayectoria. En palabras simples, la trayectoria es el camino que sigue un objeto cuando se mueve. Existen distintos tipos de trayectoria, por supuesto que sí, entre ellas dependen del movimiento. Tenemos lo que es la trayectoria rectilínea, que es un objeto que se mueve en una línea recta. Por ejemplo, un auto que va en línea recta por una carretera, una autopista. La gráfica siempre va a ser recta, no hay más movimiento porque siempre va a ser una trayectoria rectilínea. Pero no solo eso, también contamos con lo que es la trayectoria curvilínea, que es cuando un objeto se mueve siguiendo una curva abierta o curva cerrada, pero eso es una trayectoria curvilínea, porque existe la curva. Tenemos lo que es una trayectoria circular, que es en casos, esos sí son casos muy especiales, porque es cuando el objeto se mueve describiendo un círculo. Por ejemplo, una piedra atada a una cuerda que gira sobre su propio eje, siempre van a ser en círculo. La trayectoria parabólica. Esta trayectoria se produce cuando un objeto es lanzado y describe una parábola. ¿Qué es una parábola? Pues vendría a ser una U volteada hacia abajo, así, una U. Por ejemplo, el lanzamiento de una pelota de fútbol. Las diferencias entre la trayectoria y el desplazamiento, que fue lo que estuvimos viendo en la clase anterior, en la trayectoria es todo el camino recorrido en línea recta, puede ser parabólica, circular o curvilínea, la trayectoria rectilínea, entre otras, pues, y el desplazamiento es la línea recta desde el punto de inicio hasta el punto de final. ¿Qué fórmulas se utilizan para la trayectoria rectilínea? Es la fórmula que podemos visualizar en pantalla. X entre paréntesis t igual a lo que es la velocidad, la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Eso es una fórmula para calcular lo que es trayectoria rectilínea. Si lo que queremos calcular es una trayectoria con parábola o una trayectoria parabólica, entonces la fórmula que utilizamos sería y entre paréntesis x igual a x, que es el desplazamiento horizontal, por, eh, por tan, entre paréntesis, lo que es el ángulo de lanzamiento, y nos da menos lo que es la gravedad. Recuerden que la gravedad siempre va a ser un valor de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado por x, que es el desplazamiento horizontal al cuadrado, sobre 2 por velocidad inicial, la 2 por coseno de 2 entre paréntesis, el ángulo de lanzamiento. Esa es la fórmula que utilizamos para lo que es la trayectoria parabólica. Si lo que queremos calcular es una trayectoria circular, entonces utilizamos la fórmula siguiente. Es igual R por el ángulo girado, que es el radial. Hasta allí, ¿tenemos dudas, Mendieta? ¿Entendimos el tema? sí, más o menos. ¿Qué parte se confundió? Y yo le explico y podemos avanzar. En sí, cuando leemos un ejercicio, por ejemplo, que yo les
pongo en pantalla, déjenme ver la tarea en clase. Un ratito. Ya, si usted puede visualizar, más que todo debemos de identificar lo que es el enunciado. ¿Qué nos dice el enunciado? El enunciado, por ejemplo, aquí en pantalla, en lo que es tarea en clase, tenemos el primer enunciado que dice, una partícula recorre un arco de circunferencia en un radio de 5 metros y un ángulo de 120 metros. Entonces, ¿qué fórmula utilizamos? En esa circunstancia, ¿qué fórmula utilizamos? Nos dice el mismo ítem nos dice qué fórmula debemos usar. Mendieta, ¿qué fórmula utilizamos en el primer ítem? Una partícula recorre un arco de circunferencia con un radio de 5 metros y un ángulo de 120 grados. ¿Qué fórmula utilizamos en esas circunstancias? En estas circunstancias nos dice que tenemos un arco, ¿verdad? ¿Cómo es un arco? Que tiene un arco de circunferencia. Entonces, vamos a buscar en la parte de acá, en donde nos dice la descripción. Eso, utilizamos lo que es la fórmula para rectilínea, porque un arco en circunferencia es rectilíneo, ¿sí o no? Sí. Ya, cuando nos referimos a circunferencia de círculo, entonces estamos hablando de que se descarta lo que es rectilíneo porque el rectilíneo nos indica que es en una línea recta. Cuando nos dice trayectoria curvilínea, entonces puede ser esa o no. ¿Esa sería la correcta o no? Sí. Ya, ¿por qué es la curvilínea? Porque la fórmula que utilizaríamos sería la curvilínea y no la circular. Porque el enunciado nos dice aquí, una partícula recorre un arco de circunferencia de un radio de 5 metros y un ángulo de 120 grados. Por eso les digo, vamos a trabajar lo que es el análisis crítico con los enunciados. En el mismo enunciado nos dice que es una circunferencia. La circunferencia es circular, un objeto que se mueve siguiendo una curva. Por ende, la fórmula que se utiliza es la de la trayectoria circular. ¿Me doy a entender? Entonces la fórmula sería S igual R por el ángulo girado, porque aquí hasta nos dice el mismo enunciado que tenemos un ángulo de 120 grados. Debemos de analizar el enunciado porque dentro del mismo enunciado está la orden a seguir, qué fórmula utilizar para su desarrollo. El segundo ejercicio, en una circunferencia de un radio de 2 metros, un arco recorrido de 3.14 metros, ¿qué ángulo abarca en radios y en grados? ¿Qué fórmula se usa? ¿Qué fórmula utilizaríamos en el segundo enunciado, Mendieta? El ángulo angular. Ok. Recuerden que basado en lo que está el texto en la plataforma van a realizar los ejercicios. Tienen que definir, saber cuándo es rectilíneo es en línea recta, cuando es curvilíneo, cuando es parabólica, circular. Todos estos son trayectorias y para eso se utiliza una fórmula distinta, que son las que se encuentran en la plataforma educativa. Deben de aprenderse de memoria las fórmulas.
El tercer enunciado nos indica, se lanza un balón con una velocidad inicial de 20 metros sobre segundos con un ángulo de 30 grados. Nos dice que se lanza un balón. Por ejemplo, yo les puse en el texto, les puse los ejemplos de la trayectoria de cada circunstancia. Tenemos el ejemplo de la trayectoria rectilínea, que es un auto que va en línea recta por la carretera, el curvilíneo, un ciclista que va en una curva en una pista, circular, una piedra atada a una cuerda que gira, y la parábola, el lanzamiento de una pelota de fútbol. Entonces, todo tiene una relación para que ustedes puedan ir desarrollando el pensamiento crítico. La tarea en casa indica lo siguiente. Una persona camina 60 metros hacia el este y luego 80 metros hacia el norte. ¿Cuál es la distancia total recorrida? Es decir, aquí nos indica que una persona camina 60 metros. Escriben 60 y luego 80 metros hacia el norte. Es decir, eso es una suma. Es decir, una persona camina 60 metros hacia el este y luego 80 metros hacia el norte. Ya resolvimos el ítem A. El segundo ítem, ¿cuál es el desplazamiento, modo y dirección? Eso es lo que estuvimos viendo hace unos segundos. Un atleta recorre un cuarto de vuelta en una pista circular, con un radio de 40 metros. Entonces vamos a calcular lo que es la longitud de la trayectoria recorrida, qué tamaño fue, cuál fue la distancia que recorrió y el módulo del desplazamiento. El tercer enunciado nos indica, una bolita se lanza horizontalmente desde una mesa con una velocidad de 10 metros sobre segundos y ahí nos dice un medio AT al cuadrado con una aceleración de menos 9.8 metros sobre segundos. Vamos a eliminar t y vamos a mostrar que y es función cuadrática de x y vamos a calcular el ángulo de y cuando x es igual menos 15, igual x 15 metros. Hasta allí, ¿tenemos dudas para que puedan resolverlas? Me indica Mendieta. No, ¿No? Ok, los invito para que se conecten en la siguiente reunión. ¿Por qué motivo ustedes han de pensar? Pues niños, ya se inicia lo que es el repaso, porque rinden un examen mensual, entonces ya hay que empezar a prepararnos y repasar todos los temas que hemos visto para el examen mensual, porque ya estamos 26 y el examen lo rinden pues el primer sábado de cada mes. Entonces ya vendría a ser, esta es la última semana y la semana que viene es semana de repaso. Súper importante que se conecten a las clases en vivo. Si no se pueden conectar, recuerden enviar su justificativo a la coordinadora con el motivo y la fecha en la cual no asistieron, firmado y adjuntado lo que es la foto de la cédula del representante, para poder tener un justificativo válido. Recuerden que es un justificativo válido, porque están enfermos, porque fueron al hospital, porque, por ejemplo, tuvo que su papito salir a trabajar y se quedaron sin internet. Un motivo válido. Si fue de fiesta, eso ya no es motivo válido. Tiene que ser un motivo razonable. Ok, voy a compartir pantalla. Listo. El día de hoy finalizamos la clase con la estudiante Emilia Mendieta, estudiante que se conectó un poquito atrasadita, pero se conectó. Gracias por participar el día de hoy, Emilia Mendieta, en nuestra clase de física 26 de agosto. Se extiende la invitación para que los estudiantes se puedan conectar en las siguientes reuniones y podamos compartir información. Recuerden presentar lo que es la tarea en la plataforma educativa, la tarea en casa y la tarea en clase. En la misma actividad dice fecha máxima de entrega hasta las 10 de la noche. Después de esa hora, si se siguen recibiendo actividades resueltas,
pero ya son tareas atrasadas. Y por eso les digo, si no pudieron conectarse, presenten su justificativo firmado por el representante con la foto de la cédula del representante, indicando la hora y la fecha que no se pudieron conectar, para que sus actividades no queden con una nota pues de retraso, porque una actividad que es presentada a tiempo va a tener, y si está bien resuelta, va a tener su nota completa, pero si es una actividad que está atrasada, no tiene una nota completa. Tiene que tener, se le descuenta el puntaje por atraso, y de allí, si está mal resuelta, pues se le va descontando lógicamente como en cualquier otro lugar, otra institución, porque así es la normativa de calificaciones. Listo. Fue un placer estar con ustedes. Si tienen dudas, me escriben un mensajito por la plataforma educativa o, pues lo repito, los invito a que se conecten en clase. Ustedes me dicen, Miss, tengo una duda, pues la resolvemos en ese momento. Con eso finalizamos la clase del día de hoy. Fue un placer estar con ustedes. Que tengan buen día. Chao. Chao, Mendieta.